Hola, hermano Shabu. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás, señor Muy bien. reportero? Prepárame una deliciosa taza de té. Siéntese, espere 2 minutos. Siempre está apurado cuando viene. Además, cuando está aquí nos enteramos de las noticias de Magdomabad. La situación allí está muy mala. Ahora ninguna persona está realmente a salvo. ¿Encontraste algo sobre la chica? ¿De quién era el cuerpo que encontraron? No era de Magnomabad. Tal vez era de la ciudad. Sabes, amigo, otra cosa. Anoche había muchos invitados en la villa. Sí. ¿Quiénes eran? ¿Los has visto antes? No, amigo, no los había visto. Creo que eran de la ciudad. Bien, ahora, dime una cosa. ¿Piranis y sus amigos estaban juntos bebiendo y festejando en la villa? Oh, mi amigo reportero. A ustedes, las personas de los medios, ¿cómo se les puede ocultar algo? Allí, una villa muy grande con una cosa enorme llena de agua. ¿Cómo se llama? ¿Piscina? Sí, eso. Pero hay un detalle, amigo. No tendrás nada. Puedes hacer lo que quieras. Nadie será atrapado, amigo. No es la ciudad, es un pueblo. Tanto si alguien vive como si alguien muere. Sabes, estas personas con poder piensan que son poderosos. Piensan que nadie pueden hacerles daño de ninguna manera. Es por eso que reúnen a personas poderosas a su alrededor para volverse más fuertes. Pero olvidan que para matar a un elefante, a veces una hormiga es más que suficiente. ¿Entiendes? Es por eso que digo, nunca subestimes el poder de una pobre hormiga. ¿Lo entendiste? No sé mucho inglés. Lo entenderás. Shabu, recuerda una cosa. El asesino será capturado muy pronto. Muy pronto será capturado. El asesino estará preso muy pronto, Shabu. Será capturado, Shabu. Recuerda lo que te dije. Hasta luego, Shabu. ¡Benazir! ¡Benazir! ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué sucedió? Tenía una bufanda en mis manos. ¿Dónde está? ¿La has visto? Esa sucia bufanda. ¿De dónde la trajo? No me hagas preguntas, solo dime dónde está esa bufanda. La necesito, tengo prisa. Dime, ¿dónde? La observé con mucho cuidado. Allí no había diamantes ni piedras preciosas. Entonces, ¿por qué te inquietas al respecto? Si los ves con tus ojos, no verás nada. Míralos con los míos. Y nos verás a ambos. Entre diamantes y gemas. Ahora dime, ¿dónde está? Ya la traigo. Rápido. Sí. Dámelo rápido. Me voy.
maestro ha llegado. Sí, ha llegado. Sí, ha llegado. Sí, ahí está. Saludos, maestro. ¿Cómo está, maestro? Saludos, maestro. Nos honra con su presencia, maestro. Gracias por venir a la casa de este humilde hombre. No es necesario. Mi honorable padre me envió. Maestro, estoy agradecido. Él ha enviado un regalo para la boda de su hija. Maestro, esta es tu bondad para personas como nosotros. No digas eso. No se trata de bondad. ¿Quién cuidará de nuestra gente si no somos nosotros? Maestro, estamos muy agradecidos. Tenemos trabajo en la ciudad. Por eso pensé en venir. Pase, maestro, pase. Bien. Pase por aquí. ¿Por qué me estás llamando una y otra vez? Cuando hablo contigo, mi corazón se siente muy aliviado. ¿No encuentras a nadie en tu gran villa con quien puedas hablar para aliviar tu corazón? Hay muchas personas en la villa, pero no hay ningún ser querido. Dolores y penas se comparten con ellos. Y tú eres mi único. Mira, ya te he dicho antes, no tiene sentido que hablemos de estas cosas. Bueno, hablaré contigo después de irme. Zahir. Solo escucha.
Señor, el trabajo está hecho. Espero que él no haya sospechado nada. No, señor. No, me arrastré allí como una hormiga. No hice el más mínimo ruido. Muy bien, hijo. Muy bien hecho. Buen chico. Siéntate en el auto. ¡Vamos! Maestro, ¿qué pasó? ¿Está bien de salud? Creo que he tenido una pesadilla. Fue un sueño hermoso. Pero ¿Pero qué? hay una chica. Ella está en mi cabeza desde el día en que la vi. Todo el día y toda la noche. Dormido y despierto. Su cara no desaparece. No desaparece de mis ojos. Me preocupa. ¿Cuál chica? ¿Cuál es su nombre? Después te lo diré. Ahora descansa. Vamos a dormir. Anda. Ven a mi sueño otra vez. Vuelve. न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजो क्या संदेश, भेजो क्या संदेश।
किस्मत का अब समझे हमने न तोड़े कच्चे धागे मेरा ठिकाना गम की नगरी जाऊं क्यों परदेस है सखी रे लागी है दिल Ven aquí. No huyas. Ven aquí. ¿Qué sucedió? Estoy cansado. Te cansaste muy rápido. Está bien. Ahora ve, trae los libros. No, no quiero estudiar hoy. No quiero. ¿Sabes, Arusa? La educación es muy importante para el ser humano. Estudias demasiado. Deberías estudiar por mí. Arusa, si no trajiste los libros, entonces no te volveré a hablar. Oye, Safri, detente. Traeré los libros. Detente ahí. Ven y siéntate. Ven, siéntate. Los libros, los traeré. Entonces, ¿por qué te fuiste, Safri? Tuviste que dejarme aquí sola. Ahora, ¿cuándo volverás? No te hablaré. Te lo estoy diciendo. No lo haré. Vano, hija. Vano, hija mía, ve a dormir. Es muy tarde. Estudia mañana. Ve a dormir. से जो बिछड़े अपने पराए भूल के रास्ता मिल जाएंगे तपती रहती जैसा सावन बरसे मोरे देश है सखी रे लागी है दिल को बड़ी ठेस Sé lo que necesito hacer. ¿Vienes conmigo? Realizaré la operación. Doctora, ¿todo se hará correctamente? ¿No hay nada de qué preocuparse? Todo estará muy bien. No tiene que preocuparse por nada. Todo estará bien. Madre, acompáñame, vamos afuera. Quiero discutir algo importante. Mira, no tengo mucho tiempo. Yo no hago este tipo de trabajo, pero había una petición importante. El tiempo que está tomando ahora en pensar, lo hubiera utilizado para pensar bien las cosas, antes de meter la pata. Bueno, lo que deban discutir, háganlo rápidamente. No tengo mucho tiempo. ¿De qué quieres hablar? Madre, necesito hablar con Ashar. ¿De qué quieres hablar con él ahora? Quiero decirle algo importante. Espera un momento. Al menos dime, ¿de qué quieres hablar con él? Madre, si nos vamos a casar pronto, entonces, ¿por qué debo abortar? Madre, no quiero hacer nada de esto. ¿Te has vuelto loca? ¿Estás pensando en eso ahora? ¿Qué hay de malo en pensarlo? Por favor, madre, solo esta vez. Por favor, déjame hablar con Ashar. Por favor. ¿Sabes? Deberías agradecerle a Dios que te estás deshaciendo de este bebé ilegítimo, porque quieres cargar con este problema. Ven conmigo. No, madre. Quiero hablar con Ashar. Déjame hablar con él una vez más. Por favor.
¿Cómo estás, mi amor? ¿Dónde estás? Quiero verte justo ahora. Por favor, en el hospital. No tienes idea de lo cansado que estoy ahora mismo. Sabes que hoy he tenido una reunión tras otra reunión. Justo ahora salí de una. Y sé que no querrías que yo fuera al hospital sabiendo que estoy muy cansado. Saldrás de allí pronto. Y nos veremos cuando llegues a tu casa. Solo piensa que estoy esperando por ti. Ashar, por favor. No quiero hacer todo esto. Pero dime algo. ¿Qué podemos hacer? Ahora tenemos que pasar las pruebas en el juego del amor. No te sientas mal. Estoy contigo. Debemos enfrentar cualquier problema y debemos ganar. Por cierto, antes de casarnos, ¿entiendes? Sabes que muchas personas están comenzando a hablar. Los honores se manchan. Deberías saberlo. Haz lo que dije. Tú debes escuchar al doctor. Está bien. Si es lo que quieres, está bien. Y recuerda, una cosa. Tú eres mía. Y siempre lo serás, ¿bien? ¿Qué hablaste con Ashar? Al menos dime, ¿qué le dijiste? La doctora le está llamando. Venga rápido. Vamos. Oye, dime qué es esto. Una daga. Es una daga. Algún hombre desdichado y sin valor puso esto junto a mi cama e intentó amenazarme. ¿Pudiste ver quién era? Quienquiera que fuera era un hombre muy cobarde. Cobarde y desdichado, quien en lugar de venir a hablar conmigo saltó el muro y entró a mi casa. Esta daga y esta carta la dejó ahí. Léela. ¿Para qué necesitas leerla? Sabes muy bien lo que dice. Están amenazando con asesinarme. Escúcheme muy bien, señor inspector. Si ese hombre vuelve a saltar el muro para entrar a mi casa, entonces juro por Dios que voy a asesinarlo. Y sí, escriba mi declaración contra un hombre desconocido que entró a mi casa. Ya le he explicado antes. No tengo ninguna relación con la política. Soy un escritor. Nunca me uniré a ningún partido político. Oye, no, hermano. No entendiste. ¿Cuándo dijimos que debes unirte a un partido político? La política es algo completamente inútil. Solamente estamos diciendo que debes aprovechar esta oportunidad. Como mi cuñada, ¿no ves que le hacen muchas entrevistas? Su nombre está siendo muy conocido. La generación joven se inspira en ti. Todos te escuchan, todos te idealizan. ¿Cuántos como tú hay aquí? ¿Quién a esta edad se ha vuelto famoso? Debes hacer
Buen uso de tu reputación. Expresa tus opiniones libremente. Mi amigo, prueba nuevas cosas. Utiliza los medios para expresar tus ideas a la gente. Hazlo así. ¿Por qué yo creo que me quieres utilizar para un propósito en particular? Oh, vamos, hermano. Esa es nuestra intención. Hermano, queremos evitar que te vuelvas obsoleto. Explícale. Lo sabes bien. Las mujeres a esta edad están trabajando en una agenda extranjera, en nombre del derecho de las mujeres. Están destruyendo nuestro sistema social. Debe haber alguien que deba responderles. Y ese trabajo, nadie puede hacerlo mejor que tú. Está bien, si ambos lo dicen. Lo pensaré. Solo piénsalo. No te hará daño.